Ay, al fin. No me quería conectar mi micrófono. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a iniciar la materia que se llama Podología Legal y Deontología. Usted ya tiene la fecha de parcial y final. Hola, profe, ¿qué tal? Me parece que pasaron, pero que la fecha no está bien. Bueno, bueno, eso No para sé, mí también. Después voy a ver con Alicia porque justo está de reposo. Voy a ver por favor también que estaba mal, pero igual manera te voy todo. a enviar en el grupo el que Bueno, pasaron. dale, Sonia. Bueno, hoy iniciamos una materia nueva que es práctica, bueno, similar porque trata algunas unidades que hemos tratado en ética profesional, como la deontología. También acá vamos a hablar a grandes rasgos de deontología y de secreto. Pero vamos a estar hablando de la parte de medicina legal. Vamos a hablar de una pequeña introducción de la materia y voy a compartir con ustedes. ¿Pueden ver ahí? Bueno, en la unidad uno vamos a hablar de la deontología que hemos visto también en lo que fue la materia anterior, ética, pero solamente que esta vez le agrega la medicina legal. ¿Por qué le agrega la medicina legal? Porque vamos a hablar de un conjunto de normas que habla acerca de la medicina, ¿verdad? Ya que ustedes van a trabajar con personas, entonces es un complemento de la materia anterior. Bueno, deontología concepto. La deontología es un concepto que se utiliza. Así está bien la fecha. 24 de mayo es miércoles y 28 de junio también es miércoles. Ok, bueno. Deontología concepto. La deontología es un concepto que se utiliza ¿para qué? Para nombrar a una clase de tratado o disciplina. En la materia anterior vimos que es un conjunto de normas y principios que regula la vida del profesional. Acá se lo utiliza ¿para qué? Para nombrar una clase de tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. Es una ciencia o tratado de los deberes, de las obligaciones morales. El estudio de los deberes y etiquetas profesionales es el conjunto de normas que deben regular el ejercicio profesional. Por eso vimos derechos y deberes en la clase anterior, que en la selección múltiple puse al revés la respuesta, pero que hablé con el informático para que me ponga una observación que voy a considerar porque yo me equivoqué en la respuesta. La ética viene del griego que significa ethos, costumbre y hábito de la vida, ciencia de la costumbre. Es la ciencia normativa que estudia las normas morales. Moral viene del latín mos, que significa costumbre o norma de vida. O sea, la norma que me va a regir mi comportamiento dentro de la sociedad. Es la ciencia de la costumbre o de los deberes del hombre. Nos enseña lo que debemos ser, lo que se debe ser, y si no se cumplen las normas morales, la ley impone penas a ese comportamiento o a ese accionar eh, que, que cometimos, ¿verdad? Entonces los deberes que eran,
las obligaciones que yo debo cumplir y mi derecho es, una vez que yo cumplí esos deberes, tengo derecho a exigir, por ejemplo, el pago de mis honorarios profesionales. Se dice que el filósofo británico Jeremy Bentham fue el responsable de acuñar la noción. La deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa. Como ética normativa, la filosofía, ¿qué es lo que hace? Indica qué debería considerarse como bueno y qué es lo que debería calificarse como malo. Esto quiere decir que cada profesión, oficio o ámbito determinado puede tener su propia deontología que indica cuál es el deber de cada persona. De hecho, que cuando uno es adulto, hay ciertas cosas que sí o sí debe de cumplir y sí o sí debe de ajustar también su comportamiento dentro de los valores y principios que uno es como profesional. Y de acuerdo a esos principios o valores que incorporó a su persona, se comporta dentro de la sociedad, ¿verdad? Bueno, ahí hablamos un poquitito, lo que hicimos fue rememorar, eh, vengo a rememorar un poco lo que vimos, la parte de odontología en, en la clase anterior, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es medicina legal, la deontología médica. Trata del estudio de los derechos y obligaciones que se adquieren por el hecho de ser un profesional de la salud. La palabra deontología viene del griego deon, que significa deber, y logos, estudio. Constituye un enfoque de la ética que determina el bien y el mal a partir de estos actos más allá de las consecuencias o las intenciones, llevándose siempre por el deber de actuar de cierta manera. Este concepto coincide con la ética médica, un código de conducta único para los médicos por el cual se ejercen altos estándares de ética y moral en el actuar profesional. La misma posición de paciente pone a esta persona en una situación de vulnerabilidad y subordinación, depositando todo el poder en el médico, forzándolo a confiar en su conocimiento y voluntad de trabajo. Incluso la palabra eh, paciente proviene del latín patiens, que significa el que sufre. Por ello se requiere una serie de leyes para evaluar el accionar del doctor en la práctica interna. El ejercicio de la medicina es una actividad complicada. De un médico se exige perfección, ya que trata con la salud física y mental de los pacientes. Es muy fácil cometer un error y al tratarse de personas a las que se está atendiendo, este error puede convertirse rápidamente en una falla mortal, muchas veces irreversible. Como resultado de ello, califica a la medicina como la ciencia exacta. Es incorrecto ya que estudia y trata con personas, no con objetos. El contacto directo y la cercanía con estas personas no solamente puede ser evitado, sino que se requiere para tener un buen trato. El conocimiento del libro de medicina es reglado a un segundo plano, relegado, perdón, a un segundo plano, solo detrás de tratar a la otra persona con respeto, bondad, responsabilidad que se merece. Esos son valores. Gran parte de la enseñanza para los futuros médicos se basa en hablar con el paciente, logrando establecer una comunicación efectiva con él, comprendiendo su situación y la de su familia. Él deposita toda la confianza en su médico, sabiendo que actuará para curarlo, procurando su salud. Bueno, ¿por qué entonces vamos a tocar esta parte de la parte de medicina legal con ustedes? Porque ustedes van a trabajar con personas. Y de hecho que en los hospitales ya se está pidiendo podólogas para tratar eh, algunos pies que se encuentran lesionados de los pacientes, ¿verdad? Es más, en los hospitales privados también requieren
la asistencia técnica de una podola, por ejemplo, los pacientes encamados que tienen el pie, por ejemplo, con uñas encarnadas y es un diabético que se está descomponiendo, entonces le van a llamar a ustedes para que empiecen a limpiar la zona o el área afectada, ¿verdad? ¿Es así o no? Les pregunto. Sí, profesora, así mismo es. Bueno, entonces le van a llamar a ustedes para que puedan tratar esa zona lesionada. Bueno, un segundito. Bueno, volví. Entonces es muy vidrioso porque van a trabajar con pacientes. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso es que están complementando la parte ética con esta materia. Bueno, el ejercicio de la medicina es una actividad complicada y dentro de ese ejercicio de la medicina ya entran ustedes. ¿Por qué? Porque ya son considerados como personal de blanco. Aparte que creo, no sé si estoy equivocada, creo que podología tiene su carnet. Creo que tienen ustedes Profe, carnet. tiene su registro. Sí. Registro. Y bueno, entonces van a figuran en la lista de profesiones de blanco y van a tener su registro y van a ser responsables por cualquier acto de omisión que hayan o que hagan durante el ejercicio de su profesión. Por eso que el ejercicio de la medicina es una actividad complicada. De un médico se exige perfección ya que se trata con la salud física y mental de los pacientes. Es muy fácil cometer un error y al tratarse de personas a las que se está atendiendo, este error puede convertirse en un fallo mortal, como había dicho anteriormente. Y como ese resultado de ello es calificar a la medicina como una ciencia incorrecta, creo que este ya leí, ¿verdad? No, ahora estoy leyendo. A la medicina como una ciencia exacta es incorrecto, ya que estudia y trata con personas, no con objetos. El contacto directo y la cercanía con esta persona no solamente no puede ser evitado, sino que se requiere también para tener un buen trato. El conocimiento del libro de medicina es regalado a un segundo plano, solo detrás del tratar a la otra persona con respeto, bondad y responsabilidad, que como dije anteriormente, son valores de las personas. Gran parte de la enseñanza de los futuros médicos se basa en hablar con el paciente, logrando establecer una comunicación efectiva con él, comprendiendo su situación y la de su familia. Él deposita toda la confianza en su médico, sabiendo que actuará para curarlo, procurando siempre la salud de ellos. El código deontológico. Bueno, entonces empezamos con lo que era la deontología, concepto que vimos en la materia anterior, solamente que este ya habla acerca de los profesionales de blanco, acerca de la medicina. ¿Quién fue el precursor? Fue Jeremy Bentham. Hablamos de la deontología médica, que es esa relación de confianza entre el paciente con el profesional de blanco, que lo que busca es la excelencia en la atención y que su salud mejore por sobre todas las cosas. Y que por las omisiones que pudiesen llegar a cometer ustedes en el ejercicio de su profesión, esas omisiones tendrán un castigo legal. Ahora vamos a hablar del código deontológico. Lo habitual es que ciertas profesiones cuenten con un código deontológico que vimos. Un código deontológico es una ley donde está reglamentado mediante artículos cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones de los profesionales. Es una especie de manual que recopila las obligaciones morales que tiene que respetar aquellos que ejercen un trabajo. Es importante destacar que la deontología analiza los deberes internos del individuo, es decir, aquello que debe hacer o evitar según lo que dicta su conciencia. Los valores compartidos y aceptados por la ética son recogidos por los códigos deontológicos. La deontología médica, que es dentro del ámbito de la medicina,
existe lo que se conoce como código de deontología médica, del que podemos destacar las siguientes señas de identidad. También es llamado deontología médica. Se encuentra conformado por el conjunto de reglas o principios de carácter ético que deben regir en todo momento las actuaciones de los profesionales que trabajan como médicos o como técnicos. En concreto, se sustenta en una serie de principios que se consideran que deben ser los pilares de la ética de cualquier profesional que ejerza la medicina: la justicia, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. Estos son los cuatro principios de la deontología médica. Establece que el no cumplimiento de las citadas normas supondrá una falta disciplinaria sobre la que deberá tomar decisiones la correspondiente autoridad, que es el comité ético, ¿verdad? Que tienen los profesionales de blanco. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o consulta. Es muy vidrioso cuando uno trabaja con humanos, porque la responsabilidad es, es más alta, o sea, la vara es más alta. Por eso es que a los médicos que cumplen o que realizan negligencia médica se les demanda. Y si es que presta servicio para un hospital público o privado, siempre se abre un sumario administrativo para deslindar responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ustedes, como les dije, van a trabajar con personas humanas. Y si, por ejemplo, tratan un pie diabético, ¿verdad? Y hacen un mal procedimiento y ese pie se descompone y se llega a la amputación, ¿verdad? De su, de su pie, entonces eso puede acarrear una demanda por daños y perjuicios. Por eso es que tienen que atender bien. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte no. Bueno. Dicho código está conformado en primer lugar por el juramento de Hipócrates y luego complementa por otras normas y directrices que versan sobre cuestiones tales como lo siguiente: la relación del médico con los pacientes. Acá volvemos a hablar sobre el secreto profesional, la calidad en lo que se refiere a la atención médica, la objeción de conciencia, la reproducción humana, el trasplante de órganos, la investigación médica, la atención médica al final de la vida, las relaciones con otros médicos, con otros profesionales sanitarios, con la corporación médica colegial. Y hablamos de, de, de la colegiación, ¿verdad? Es como una asociación que agrupa a diferentes médicos para velar por sus derechos, así como también con sus obligaciones, ¿verdad? Estaba como un ente controlador. ¿Qué es la bioética? Eh, la bioética viene del griego bios, que significa vida, ética. Ciencia de la costumbre es la ética de la ciencia de la vida humana, vegetal, animal, al respecto a la dignidad de la vida humana en todas sus etapas, que se acata por la mala aplicación de los progresos científicos o por métodos o técnicas que se agreden. Concepción, gestación, nacimiento, vida, muerte con dignidad. Eso es la bioética. La bioética además es una rama también de la ética que, que está dedicada a qué? A procurar o a proteger los principios de la conducta del ser humano con respecto a la vida. Y ahí ya le engloba vida humana, vida animal, vida vegetal. Entonces,
Así también de esa manera protege el medio ambiente en el que se puede darse las condiciones aceptables para una vida digna dentro de una sociedad. Entonces, la bioética lo que busca es el estudio de la conducta humana en el área de la ciencia de la vida y de la salud. Eso es la bioética. Bueno, la medicina forense y legal. ¿Qué es la medicina forense o la patología forense? Es un conjunto de disciplinas científicas de la rama de la medicina que se ocupa de la aplicación del conocimiento médico forense. Esta tiene como entre sus objetivos principales esclarecer infracciones e identificar a los autores de un hecho, a quienes cometieron un hecho ilícito. Los profesionales encargados de desarrollar deben ser capaces de elaborar un documento legal como certificado de lesiones, ebriedad y defunción. La medicina forense y legal requiere conocimientos médicos, jurídicos, administrativos, éticos y de ciencias afines, así como trabajar con fundamentos bibliográficos y científicos que sostengan su investigación criminalística para un dictamen legal eh, verídico, ¿verdad? Siendo el perito médico una figura relevante en el ámbito. ¿Qué quiere decir esto? La medicina forense y legal. No sé si alguna vez la vieron en la tele a este médico forense que es Pablo Lemier, el encargado de realizar las autopsias de un cuerpo para poder explicar cuáles fueron las causas de la muerte de esa persona. No sé si vieron alguna vez en la tele. Sí, profe, es el que más sale luego en la tele siempre. Bueno, él, por ejemplo, es un médico forense que siempre les trae los cuerpos para que él pueda examinar y pueda establecer o esclarecer o emitir un dictamen médico legal de cuál fue la causal de la muerte de esas personas. Y él, por ejemplo, tuvo a su cargo la autopsia de la nenita esta de 3 años que se le raptó, ¿verdad? Que lastimosamente dio el informe de que fue abusada, ¿verdad? Por ambas partes, ¿verdad? Entonces, él es el encargado. Pero también va a hacer un estudio más minucioso porque creo que no es la causa de la muerte de esa niña. Entonces, se le hacen más estudios. Entonces, por ejemplo, eh, ¿en qué caso se hace eso? Cuando hay negligencia médica. Qué sé yo, entraste en un quirófano para una cirugía y saliste sobre la mesa, como se dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los familiares? Dice que fue negligencia médica porque el paciente estaba en condiciones para someterse a ese procedimiento quirúrgico y, y entonces solicita que le realice una autopsia para poder esclarecer las causas de las muertes, ¿verdad? En el caso de nosotros, por ejemplo, o sea, que en el caso de ustedes, ¿verdad? Si es que están dentro de ese equipo de trabajo en ese momento, entonces también van a ser investigados por ello, ¿se entiende? Por ejemplo, cuando se le atiende a un enfermo encamado, ¿verdad? Que tiene el pie lesionado y que necesitan el apoyo de una técnica en podología, te vas, le tratás y resulta ser que empezó a hacer infección, entonces a todos se le investiga el procedimiento. Y después en un juicio, ahí es donde se va deslindando la responsabilidad de las personas que integran ese equipo de trabajo. Entonces, por eso es lo que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es la medicina forense ilegal? La medicina forense requiere un profundo y amplio conocimiento del cuerpo humano, llámese anatomía profundo, pero triple XD por ahí, como dice mi hija. Un estudio pormenorizado de saber perfectamente cómo está compuesto el cuerpo humano. Por eso es que ustedes tienen como materia anatomía, así como contar con la preparación científica sobre ciertas aplicaciones especializadas según el campo de acción. Entre las principales funciones de la medicina forense se encuentran: uno, identificar la responsabilidad del profesional de profesionales médicos, determinar causa y circunstancia que rodea una muerte de origen violento,
ser un auxiliar de justicia, procurando un testimonio experto sobre eventos médicos complejos para un no ilustrado como son los jueces, fiscales, abogados o jurados. Porque, ¿qué pasa? Los jueces, los fiscales, abogados, jurados no tienen conocimiento médico. Entonces, eh, la medicina forense es un auxiliar de la justicia para que le pueda abrir los ojos, por decirlo de alguna manera, cuando no hay comprensión en un hecho en sí. Entonces viene el médico y explica cómo fue. Los que ejercen este trabajo son los médicos forenses, cuyo nombre ha evolucionado al de médico legal, ya que por la evolución de la sociedad médica y de sus relaciones con el derecho actualmente cubren un campo de acción más amplio. El médico forense o especialista en medicina forense y legal, vinculado estrechamente con el derecho médico, actúa como perito conocido como médico legista o médico forense y ayuda a los jueces y tribunales de la justicia y estudia los aspectos médicos derivados de los tribunales. Entonces, eh, es es muy delicado el trabajo del profesional de blanco, por decirlo de alguna forma. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. En verdad es muy vidrioso el trabajo del personal de Blanco, porque no hay nadie que nos apoye a nosotros, nadie. Y toda la ley va contra nosotros por ahí. Sí, y la verdad que sí es un equipo de trabajo, como dije anteriormente, ¿verdad? Está el clínico, ponerle que está el endocrinólogo, qué sé yo, el infectólogo, y todo lo que le atienden a ese paciente. Forman el equipo, está la enfermera, ¿verdad? Que, que es encargada de ese paciente. Y en el caso, como dije, de que de repente tenga algún tipo de lesión en el pie, la podóloga, que es como una técnica auxiliar de los médicos para tratar ese pie, ¿verdad? Que está sufriendo algún tipo de lesión, ¿verdad? Entonces, todo eso es, conforma el equipo de trabajo. Y a toditos, si son cinco, a los cinco se le investiga para ver, em, eh, para ver quién tuvo la culpa, quién dio la orden o cosas así, ¿verdad? Que eso se investiga todito. O sea, que es un proceso largo, pero mientras dure la investigación, todito están imputados por negligencia médica o qué sé yo, homicidio culposo, ¿verdad? Porque nadie quiere matarle a nadie, ¿verdad? Siempre eh, es lo que yo digo, ¿verdad? Solamente que a veces, por ejemplo, si estás con guardia de 24 horas o de repente si no tenés los conocimientos necesarios para hacer, ¿para qué hacer, verdad? Pero lastimosamente nuestros médicos de hoy en día, la preparación que tienen no es tan buena. Y hay muchos médicos jovencitos que tampoco voy a englobar que atiendan mal o no tengan conocimiento porque no puedo decir, ¿verdad? Pero me remito a lo que pasó en Brasil, de toda esa cantidad de médicos que fueron para tener la certificación y vinieron todos aplazados, ¿verdad? Entonces por eso digo luego que uno cuando va a ejercer una profesión y más cuando lo va a poner en práctica, tiene que manejar todos los conocimientos teóricos prácticos para poder desempeñar una buena labor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque en el caso de cuando trabajamos con personas es muy, pero muy vidrioso y hay mucha responsabilidad por parte
es la persona quien está cuidando a ese paciente, quien está tratando a ese paciente. Entonces, uno tiene que, uno tiene que resguardarse en muchos sentidos. Porque hay veces que los doctores también le echan la culpa a los de menor rango, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que atender. Bueno, voy a anotar un ratito los nombres. Paola, Lorena, Sonia, Romy, Gloria y Perla. Bueno, se va a acabar nuestra primera conexión. En 10 minutitos nos volvemos a conectar mientras me graba toda la primera entrada. ¿Qué hora es? 9:54. Yo creo que para las 10:05 ya me va a grabar todo. Entonces nos conectamos 10:05 de vuelta. Bueno, profe. Ok.